Hay un momento, sutil, casi inaudible, en que una mujer decide cerrar una puerta. No es el ruido de una ruptura, ni una escena de película. Es un clic discreto, una respiración más profunda, un silencio que parece reorganizar los muebles del mundo por dentro. Nadie lo ve, pocos lo entienden. Pero allí, en ese instante sin testigos, nace algo. No es renuncia. Es un pacto. No con la soledad, sino con el alma propia. Ella no se fue porque se cansó del amor. Se fue porque se cansó de perderse. Y quizá por eso tanta gente confunde esa travesía con frialdad, orgullo o una herida mal curada. ¿Y si no es fuga? ¿Y si es retorno? ¿Y si no es ausencia, sino presencia, una presencia tan intensa que no necesita público, aplausos ni garantías? Dicen que vivimos en una era de conexiones infinitas. Pero, en la práctica, esa abundancia cobra un precio alto, más conectados, pero no más unidos, más informados, pero no más sabios, más visibles, pero no más vistos. Y es en esa paradoja donde ocurre la historia de esta mujer. Mientras la lógica de la prisa insiste en que estar acompañado es sinónimo de estar completo, ella descubre lo contrario, incómodo, que la compañía equivocada puede ser la forma más discreta de abandono. ¿Quién se atreve a admitirlo en voz alta? Aprendió a caminar por los pasillos de su propia interioridad como quien recorre un templo, descalza, atenta, reverente. No fue un camino ligero. Había fantasmas antiguos esperando en cada esquina, memorias de carencias, expectativas ajenas disfrazadas de amor, promesas que parecían cielo y se volvían laberinto. Allí entendió lo que tantos temen, que nada es más liberador, y más exigente, que elegirse a sí misma. No, ella no está sola. Está selectiva. No, no es fría. Solo se cansó de arder por quienes nunca quisieron calentarse. Hay algo profundamente amenazante en una mujer que no necesita una relación para sentirse entera. La amenaza no está en ella, sino en lo que su entereza revela, desmonta la narrativa de que lo femenino existe para cuidar, comprender, sostener, sanar, incluso cuando nadie la cuida a ella. ¿Qué lógica es esa, sino de control y conveniencia? Hay quienes se irritan con el silencio de estas mujeres. Como si la ausencia de ruido fuera prueba de vacío. Lo que hay, en verdad, es un silencio raro, no el que excluye, sino el que contiene. Un silencio que se vuelve refugio, un espacio sagrado donde el alma por fin puede escucharse sin interferencias. En lugar de mendigar presencia, ella ofrece presencia. Y la presencia no se compra ni se implora, se elige. Quizá por eso surgen etiquetas, arrogante, exigente, inalcanzable. Pero lo que muchos llaman exigencia, ella lo reconoce como mínimo vital. Le llevó décadas aprender que lo básico, respeto, reciprocidad, claridad, no es un lujo. ¿Por qué aceptar migajas cuando el hambre es verdadera? ¿Por qué llamar amor a lo que exige autoapagamiento? Si eso fuera amor, ¿por qué tanta gente, a pesar de acompañada, se siente invisible? Ella ya creyó en promesas de neón. Ya esperó mensajes que nunca llegaron, ya cargó culpas que no eran suyas. Y sí, ya confundió apego con amor. Pero algo cambió. No fue una epifanía romántica. Fue peldaño tras peldaño, decepciones que dejaron de doler y empezaron a enseñar, despedidas que dejaron de ser fracaso y se volvieron fidelidad a la propia verdad. Lo que hoy parece dureza es, en realidad, madurez. Lo que hoy suena a distancia es, en realidad, contorno. No busca salvadores ni quiere ser salvada. Quiere ser vista. Y ver al otro. Sin máscaras, sin performance, sin negociaciones que exijan mutilación de sí. Eso asusta porque pide coraje para bajar al lugar donde casi nadie quiere ir, el subsuelo de la propia historia, donde se firmaron pactos invisibles, mejor poco que nada, mejor con alguien que enfrentar el espejo. En ese espejo aprendió a sostener la mirada. Ser entera tiene un efecto curioso en el mundo, despierta admiración en quienes también buscan integridad, e incomodidad en quienes aún viven a medias, esperando que el otro complete lo que solo el propio pecho puede nutrir. No es que no desee amor. Lo desea, profundamente. Pero no el tipo que cobra silencio a cambio de permanencia, ni el que implica control disfrazado de cuidado. Quiere un amor que desborde, no que encoja. Un vínculo que sea casa, no vitrina. Por eso parece difícil para tantos.
No es juego. Es criterio. No es orgullo. Es dignidad. Ya aprendió la diferencia entre presencia y conveniencia, entre atención y entretenimiento, entre deseo y disponibilidad emotiva. Cuando dice no, no está poniendo a prueba a nadie, se protege. Cuando se va, no hace drama, se honra. Cuando prefiere quedarse en casa antes que entregarse al vacío, no posa de superior, elige salud psíquica. Hay una revolución silenciosa en lo femenino, y ella es uno de sus rostros. Una revolución que no grita en las calles, pero altera destinos, en habitaciones cerradas, en decisiones aparentemente pequeñas, en el momento en que se responde, no voy a traicionarme otra vez. Así se rompen viejos contratos, aquellos que decían que la mujer de valor es la que permanece incluso cuando todo en ella pide partida. Ella, que un día creyó que había algo malo en no estar con alguien, entendió una verdad que desafía la cultura de la pareja a cualquier precio: es mejor estar sola que invisible acompañada. ¿Duele? A veces, mucho. Hay días en que el silencio pesa, noches en que la memoria pide lo que ya no sirve. Pero hay algo nuevo sosteniéndolo todo, una serenidad que no es ausencia de dolor, sino presencia de sentido. El camino no es lineal. Hay caídas. Hay reencuentros. Hay recaídas en la tentación de aceptar el casi. Y entonces, otra decisión, no más. No por arrogancia, sino por integridad. El amor que desea no es de fábula, es responsable. Un amor que soporta la verdad, que puede oír un hoy no estoy bien sin convertirlo en acusación. Un amor que no exige alas rotas para sentirse grande. Llámalo proceso de individuación, madurez, despertar. El nombre importa menos que la experiencia, un descenso al subsuelo del alma propia para volver con algo que ya no se negocia, el eje. Quien encuentra ese eje deja de ofrecerse como mitad en busca de complemento, ofrece presencia para sumar con otra presencia. Quiere desbordar al lado de quien también aprendió a beber de su propia fuente. Por eso su paz incomoda. La paz sin espectáculo desarma egos que se alimentan del ruido. La tranquilidad de quien no necesita ser elegida para existir retira el suelo a dinámicas basadas en la aprobación. El mundo, acostumbrado a medir valor por el vínculo exhibible, extraña a quien prefiere consistencia al escaparate. Pero el malestar ajeno no es brújula. La brújula es interna y apunta hacia lo que amplía la vida, nunca hacia lo que la empequeñece. No dejó de creer en los encuentros. Solo reconoció que encuentros sin reciprocidad es coincidencia de agenda. ¿De qué sirven las manos entrelazadas cuando las almas caminan en direcciones opuestas? La promesa del para siempre perdió su glamour cuando descubrió la belleza del por entero. Y si el para siempre llega, que sea consecuencia de una entereza mutua, no muleta para carencias. Tal vez lo que más inquieta no sea su soledad, sino la ligereza con que camina dentro de ella. Hay algo sagrado en la forma en que ocupa su propio espacio, una confianza discreta, la calma de quien sabe cerrar puertas sin resentimiento, ajustar rutas sin autopunición, silenciar sin desaparecer. Ese es el tipo de fuerza que no necesita megáfono, la presencia habla antes que cualquier palabra. Aprendió a diferenciar cuidado de control, celo de cautiverio, alianza de posesión. También aprendió que no todo brillo es faro, algunos son trampas para polillas. Y que la prisa es enemiga de la percepción, quien corre demasiado no ve los abismos. Por eso desacelera. No por miedo, sino por respeto al tiempo del alma. Porque ciertas verdades no llegan gritando, llegan cuando el silencio está maduro. Hay quienes dicen que eso es pedir demasiado. Ella sonríe. Porque sabe que lo que le piden reducir no es expectativa, sino esencia. Y la esencia, cuando se negocia, se vuelve fantasía. La madurez le enseñó que un amor que exige el sacrificio de lo más vivo de sí no es amor, es negociación de supervivencia. Y ya ha sobrevivido suficiente. Ahora quiere vivir. Curiosamente, mientras rechazaba las mitades, empezó a encender pequeñas luces a lo largo del camino. Otras mujeres comenzaron a reconocerla como quien avista un faro en la distancia, no un lugar de llegada, sino una referencia. No es que esté adelante, nadie lo está. Lo que ofrece es simple y por eso, raro, el recuerdo de que se puede recomenzar sin reducirse. Que es posible desear el abrazo y, aún así, no abandonarse. Si en algún momento esta historia toca una memoria antigua, una pregunta guardada, un fastidio recurrente, una nostalgia sin nombre, tal
tal vez sea la señal. Señal de que algo en nosotras también quiere crecer hacia el lugar correcto, hacia adentro. Antes de decir sí hacia afuera, aprender a decir sí hacia adentro. No por aislamiento, sino por pertenencia. Porque el amor que nos corresponde no nos reduce, amplía lo más verdadero. Cuando, por fin, llegue el encuentro, y suele llegar cuando ya no es culto a la carencia, no vendrá como salvación, sino como celebración. No llegará para rellenar huecos, sino para desbordar lo que ya está pleno. Hasta entonces, el camino no es espera vacía. Es construcción. Es lapidación. Es respeto. Es la danza silenciosa de quien sabe que la propia presencia ya es una forma de amor. Hay una metáfora que no me abandona, la de un árbol que, para alcanzar el cielo, profundiza en la tierra. Así es esta mujer. Sus raíces visitaron lugares oscuros donde dormía el dolor antiguo. No para vivir allí, sino para comprender. Y cuando volvió a la superficie, trajo consigo una luminosidad que no necesita demostrar nada, simplemente ilumina lo que toca. Ante eso, caen las etiquetas. Se disuelven expectativas ajenas. Queda una libertad sobria, una alegría serena, un coraje tranquilo. Al fin y al cabo, no se trata de estar en contra del amor. Se trata de estar a favor de un amor que honre lo que somos. Un amor donde quepan luz y sombra, risa y llanto, fuerza y vulnerabilidad, sin la exigencia de ediciones constantes para no incomodar. Porque quien solo ama lo claro aún no aprendió lo que el amor realmente es. Si algo de este mensaje habló con lo que vive en silencio dentro de ti, quizás sea hora de una pregunta simple y radical, que, desde hoy, ya no merece tu concesión. ¿Qué puerta necesita cerrarse en silencio para que se abra una ventana de verdad? Lo demás, el tiempo lo enseña. Y si este texto encendió una chispa, deja que esa llama siga su camino. Dale me gusta, comenta y suscríbete para que esta conversación alcance a otras mujeres que también están recordando su propia fuerza. No por impulso, sino por elección, la misma elección que convierte la prisa en presencia, el ruido en claridad, la carencia en conciencia.